Hola, soy Padre Roberto, soy director del Instituto Tepeyac y estoy aquí para hablar un poco sobre la Eucaristía. Este es para los ministros de la Eucaristía extraordinarios los ministros extraordinarios que van a tener el papel de la Eucaristía en la misa y llevar la comunión a los enfermos. Pero a propósito de este video es para hablar un poco sobre lo que significa la misa y hablar sobre su contexto y cómo debemos entender lo que significa la misa. Y quisiera empezar con las, las muchas ideas que la gente tiene sobre la misa. Y hemos escuchado comentarios, por ejemplo, que uh, la misa es del Padre. ¿Okay? O decimos, vamos a oír a la misa. O el Padre dice la misa. La mentalidad es que la misa es una cosa que hace el sacerdote y los demás escuchan o asisten. ¿No es verdad? Esta es la mentalidad que mucha gente es como la gente está en la misa como de espectadores, ¿no? Y en realidad no participan. Unos participan, pero la mayoría no lo hace. Entonces, lo que es más curioso son las motivaciones que tiene la gente de ir a la misa. Y tenemos que penetrar un poco en ese sentido para entender y cómo ayudar a la gente a caminar más adelante en una forma más madura como cristianos. Pero como repito, es más curioso las motivaciones. ¿Por qué la gente va a la misa? ¿O por qué la gente no va a la misa? La mayoría, me imagino, va a la misa por obligación. ¿Okay? Muchos están de este nivel y tienen la mentalidad de no tener el pecado mortal si no van a la misa. Entonces el sentido de la obligación es muy fuerte. Y bajo de este es que la gente tiene miedo a ir al infierno, por eso no quiere el pecado mortal. Muchos de nosotros fuimos formados en esta mentalidad. Yo inclusivamente me enseñaron así, ¿no? Entonces había este techo de temor sobre nosotros que nos empujó a la misa y por obligación y por miedo asistimos allá. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿es sano pensar así? ¿Es lo que quiere Jesús? ¿Que vamos a la misa por miedo? ¿O simplemente por obligación? Vamos a desenvolver este un poco y ver cómo podemos tomar una nueva conciencia frente a la misa como persona del siglo XXI, ¿no? Como persona en la edad moderna. Tenemos que empezar hace 50 años. En realidad, hace 150 años, cuando muchos escolares, maestros, sacerdotes, obispos empezaron a hablar sobre la necesidad de involucrar a la gente más en una forma de participación activa. Y todo este inició hace muchos años y muchos de nosotros no sabemos de con lo que se llama movimiento litúrgico, ya que empezó en los años 1800. Y estableció la fundación y mucha discusión sobre cambios en la misa que ha tenido su cumbre en el Concilio Vaticano II hace 50 años. Entonces,
ahí tenemos que empezar. Empezamos con el Concilio del Vaticano II, que ha hecho mucho cambio. Y empezando con la liturgia. Porque la liturgia forma la iglesia. Y la preocupación fue formar al creyente que va a la misa será la puerta por la cual la iglesia está reformada. Y tiene que ser reformada para que pueda tener más credibilidad en el mundo de hoy. Entonces, el cambio. Empezamos con el Vaticano II, porque antes de por 500 años, no había cambio con respecto a la misa. La misa fue la propiedad del Padre, y la gente generalmente ha ido a misa para escuchar, y dice su rosario, sus devociones y sus novenas, o lo que sea. Pero no había mucha participación por parte del pueblo, de los bautizados. Vaticano II cambió todo eso. Y este es un cambio radical. Porque en este cambio la iglesia hizo un ajuste diferente y cómo se interpreta a sí misma en el mundo de hoy. El cambio más radical, ¿no?, que propuso el concilio fue sobre la posición de la mesa altar. Ya no está pegado a la pared, sino está reubicado en el centro de la asamblea. Esta reposición del altar es la cosa más importante. Simbólicamente ha hecho una definición de la iglesia que no había antes de hace 1600 años. ¿ya? Entonces, vale la pena reflexionar sobre la posición de la mesa altar. Este cambio es muy significante, como digo. Nos dice algo sobre nuestra identidad como iglesia y que el enfoque ya es sobre la asamblea y la asamblea en su participación. Es importante entender esto y no puedo enfatizar más porque la misa es como un drama. Y esta es la nueva interpretación de la misa. Es un drama. La gente participa en sus roles, en su cuerpo, quiere decir el movimiento del cuerpo, en la mente, que entiende de lo que está haciendo, y el corazón. Los sentimientos, las emociones son parte de toda la participación en la misa en que alzamos el corazón hacia el Señor. La participación no es solamente en la mente. Hay mucha gente que cree que la participación activa no es sobre el movimiento de la asamblea, sino es su manera de orar privadamente. Pero no es lo que quiere decir el Vaticano II. El Vaticano II quiere involucrar a toda la persona, como digo, cuerpo, mente y corazón. ¿Por qué es eso? Es porque vivimos todos los días, fuera del tiempo de la misa, con cuerpo, mente y corazón. El acto de realizar la liturgia conjuntamente, ¿ya?, es de suma importancia. Por eso hablo de la misa en términos de un drama alrededor de la mesa altar. La liturgia refleja lo que debemos hacer fuera de la misa, en la parroquia, en la casa, en el trabajo o en la escuela, a participar activamente. La iglesia es la comunidad de sus miembros participando activamente y conjuntamente como miembros del cuerpo de Cristo. La liturgia es la coordinación de los miembros con la cabeza.
cabeza que es Jesús. La misa inició una reforma que sigue todavía, ¿no? Y vale la pena de pensar en este. ¿Y cómo me toca a mí la reforma como creyente, como bautizado? Sabemos que la reforma del creyente, como ve, va a reformar la iglesia, porque la iglesia, por definición, es la comunidad de los creyentes. ¿Y cómo podemos cambiar la iglesia? Por medio de la participación en los ritos diferentes y en la liturgia es el gran desafío para nosotros. Integral a la reforma de la iglesia es la realidad que todos los miembros son conscientes de su participación activa en la liturgia. ¿Por qué? Así es la iglesia. La iglesia no es de los sacerdotes solamente, es de la comunidad de todos los bautizados. Y una vez que hacemos este ajuste en nuestra mente, podemos entender lo que significa la participación activa de los bautizados en la misa. Por eso, cuando uno entra en el templo, el punto de enfoque es siempre la mesa altar, porque alrededor de esto es la asamblea de los cristianos. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, la respuesta queda en el sentido de la obligación. No quiero tachar la idea de lo que dice el catecismo sobre la obligación, pero es importante de entender este término en su contexto. Se va por la obligación porque si no hay gente, no hay Eucaristía. ¿Cómo puede realizar Eucaristía si no hay asamblea? Entonces, un aspecto de la obligación es de formar asamblea. Este sentido tiene sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia, en el siglo II, por ejemplo. Es obligación a juntarse como asamblea para saber cómo ser discípulo de Jesús. Aprender su vida, su enseñanza sobre el mandamiento nuevo, que es de amar, que también cumple lo que significan los 10 mandamientos. Si no hay amor, la vida se pone triste y a veces destructiva. Y el catecismo dice que si uno no va a la misa, es pecado mortal. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No contradigo lo que dice sino tenemos que reinterpretar en un contexto moderno. Dice que, en otras palabras, si no hay amor, la vida queda en una mortalidad, en una muerte, en una desesperanza. Es como un jardín. Si regamos al jardín con agua, florecen las plantas. Si ignoro y no riego el jardín por 6 meses con agua, se seca todo. Ahora entendemos por qué usamos el agua en el bautismo. Porque el bautismo significa compromiso de amar a Dios y amar al prójimo, como a sí mismo. Entonces, si no hay amor, todo se queda seco. Si hay amor, todo florece. La pregunta es, ¿cómo vivimos como Jesús en el camino del amor? La misa está dividida en 2 partes, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra significa escuchar a las lecturas bíblicas hasta la homilía, todo lo que se trata de la palabra. La mesa de la Eucaristía es que tenemos que alimentarnos para que podamos vivir lo que acabamos de escuchar. Y después todos participen en la comunión. Uno recibe la comunión en la mano, porque la mano significa que somos constructores de una nueva realidad, de una nueva vida.
uno recibe de la copa porque es compromiso. Cuando uno toma de la copa, recordamos lo que Jesús ha dicho a los discípulos Juan y Santiago cuando querían sentarse a la izquierda y a la derecha en el cielo. Jesús les preguntó, ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo tengo que tomar? Este es el símbolo de hacer compromiso, de vivir nuestro bautismo, de vivir y hacer opción por el amor. Cuando hablamos sobre la misa, es importante reflexionar un poco sobre el rol del sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? ¿Qué está llamado a hacer? Muchos creen que es solamente para celebrar la misa y nada más. Pero hay algo mucho más en el fondo del papel del sacerdote. El sacerdote es el arquitecto de comunión, según Vaticano II. Habla de eso. Está involucrado en la misión, promueve el diálogo, da testimonio en sus relaciones a la fraternidad, servicio y búsqueda común por la verdad. El sacerdote es promotor de justicia y paz. Esas palabras son no las mías, sino vienen del beato Juan Pablo II en su carta Pastores Cabo Vobis número 18. Entonces, él llama los dones de los demás, él reconoce los talentos de la comunidad y los llama para hacer pastoral de conjunto, identifica los dones y los celebra conjuntamente con la comunidad para construir la comunidad. Además, debemos hacer una pregunta sobre qué es el papel del diácono, porque muchas parroquias tienen diáconos. Él está llamado a servir y dar ejemplo de servicio. Es un hombre en el mundo y sabe las preocupaciones del pueblo, y las lleva esas preocupaciones al altar para ser ofrecidas al Señor. El diácono es el puente entre el mundo y la liturgia. Ambos, sacerdote y diácono, tienen el rol de despertar en la comunidad de los bautizados el compromiso de formar comunidad y de hacer servicio a los demás. El sacerdote y el diácono no reemplazan lo que todos deben hacer. Finalmente, un buen resumen sobre la misa es lo que dice San Agustín a su asamblea en la misa dominical. Antes de dar la comunión a los fieles, Agustín, como obispo, ha dicho, llevando la hostia, recibe lo que eres y sé lo que recibes. Recibe el cuerpo de Cristo, sé el cuerpo de Cristo. Hemos venido a la misa con hambre y sed. Somos saciados con la comunión. Ahora tenemos que ser comida y bebida a los que tienen hambre y sed por justicia y por una vida digna. Entonces la misa no es la propiedad del sacerdote, es el acto y el movimiento de la comunidad de los bautizados, congregados. Todos son celebrantes, todos bajo la autoridad del sacerdote ofrecen el pan y el vino, nuestras vidas y nuestros sufrimientos, el Señor para su transformación y construcción de un mundo mejor. Quiero hacer una sugestión, una sugerencia. Para entender la misa más plenamente, que es la comida compartida entre los miembros de la comunidad de fe, quiero que hagan una pregunta. Sus familias en la casa, ¿ustedes cenan como familia por lo menos una vez a la semana? ¿O todo el mundo está sentado ahí mirando a la televisión o cada uno en su rincón en la casa comiendo solo? Evalúa cómo familia comparten la comida alrededor de una mesa. Porque es importante que la familia cena juntos.
por lo menos una vez a la semana. Si no hay una experiencia humana de compartir la comida, de compartir experiencias y pruebas y dificultades y alegrías en la familia alrededor de su mesa, no van a entender lo que significa la Eucaristía que celebramos todos los domingos. Van a ser incapaces porque no van a tener la base experiencial de lo que significa decir y ser como familia compartida, con la comida compartida. Entonces hacemos un nuevo compromiso de juntarnos como familia. A partir de la mesa en nuestra casa, con la mesa en el templo. Jesús nos dio el mandato de celebrar con una participación activa el amor sobre la mesa de la tierra de nuestro planeta que es nuestra casa. Recibe lo que eres, sé lo que recibes.